Se suele decir que las eliminatorias de Conmebol son las mejores de todas, las más parejas, las más competitivas, las que tienen mayor dificultad. Entonces se viene el mejor resumen de eliminatorias, el más completo de las mejores eliminatorias. Repasaremos todas las selecciones, todos los partidos y además al final vamos a mostrar una técnica para ver hasta qué punto cada selección tiene posibilidades de clasificar al mundial. Una verdadera tabla a la que hay que mirar. Porque la actual es una tabla de 27 fechas que sacar conclusiones es meramente difícil. Ahora, la tabla que te voy a mostrar va a ser la que para mí tiene más sentido y la que seguramente más nos va a ayudar a entender hasta ahora quién se queda y quién se va. Simplemente apreciando los resultados que pueden observar ya en este momento exacto, podemos observar una cosa interesantísima. Y es que desde la mentalidad de las personas, desde el periodismo, desde la percepción de cada hinchada, hay una especie de escalera de niveles. Uno piensa en Argentina, Uruguay, Colombia, quizás Brasil, últimamente Venezuela, como selecciones que siempre son mejores que las demás. O al menos no que siempre, sino que en los últimos tiempos, viéndose muy reflejado en la Copa América, donde estas selecciones llegaron a instancias más decisivas, vencieron a las otras en las fases de grupos. En cambio, las que eran peores fueron peores. Pero las eliminatorias tienen un factor diferencial, y es las localías y el hecho de que acá no es un mata-mata, no hay tanta presión, y esto emparejó todo. Empezando por el partido que abrió esta jornada 7, tenemos la primer sorpresa o la primer regla de romper la regla establecida en la escalera de niveles que mencionábamos. 4-0 goleó Bolivia a Venezuela y si bien fue en el alto en una condición geográfica favorable, no quita que sea un resultado bastante extraño. Posiblemente la selección boliviana fue la peor de toda la Copa América, no solamente de Conmebol sino también contando las de CONCACAF. Entonces, comparándola con Venezuela, que estuvo en cuartos de final, quedando con 9 puntos, un puntaje ideal en su grupo, es llamativo, porque fue una gran goleada. Bolivia fue la selección más beneficiada en toda la fecha, porque ganó por goleada, una buena diferencia de gol que siempre le sirve, contra un rival que venía bien, no perdió puntos en su localía, y de todos los equipos de la parte baja de la tabla ya debe aparecer acá, fue el único que consiguió una victoria, recortando contra todos sus rivales y quedando empatado en puestos de repechaje. Técnicamente ahora por debajo en cuanto a diferencia de gol, pero sí en cuanto a puntos, igual que Paraguay, que está en ese momento clasificándose por poquito al Mundial. Una gran fecha. Y sí, era esperable. Dos de las selecciones que suelen ser peores, se enfrenta una de local con gran ventaja geográfica, va a ganar, pero lo consiguió. Por el lado de Venezuela creo que es un mal resultado, principalmente por el tema de la diferencia de gol. Era esperable perder, pero creo que fue mucho más abultada de la que todos nos esperábamos. Teniendo en cuenta que en la eliminatoria pasada, donde Venezuela no peleó para nada la clasificación, pero 3-1 el partido. En este caso fue 4-0. Un resultado que fue atípico. El mismo día que se inauguraba la fecha, Argentina también goleó, pero 3-0 y a Chile. Y alguno acá me podría decir, bueno, pero acá no hubo sorpresa, acá se cumplió con la expectativa. El campeón de América goleó a un equipo que había quedado eliminado en fase de grupos de la Copa América y sin meter goles. Y es cierto, hasta ahí te doy toda la razón. Pero igual vamos a encontrar ciertas vueltas de rosca para darle a este partido una mirada un poco diferente. En cuanto a la tabla, no es muy importante. Argentina, ganar de local, obviamente que le importa, pero un empate, una derrota en el camino no va a afectar mientras siga jugando como está jugando, al haber 7 equipos que pueden meterse. Y a Chile un poco de lo mismo. No es el partido al que apuntás puntuar. Ahora, perder por goleada puede ser que a largo plazo pueda terminar afectándote en cuanto a la diferencia de gol, pero tampoco creo que sea tan relevante. Ahora, lo que sí es relevante es investigar y tratar de ver bien fijamente los rendimientos, porque quieras o no, más allá de los resultados, cómo vayas jugando sí te puede afectar. Porque si estás en ascenso o en descenso, o en una meseta, o simplemente estás jugando muy bien o muy mal, esto sí puede prolongarse en el camino para ayudarte a ir consiguiendo resultados de esos partidos que sí te importan ganar. Argentina rompió un poco con lo que venía pasando antes. Las primeras 6 fechas eliminatorias no habían sido tan buenas. Había conseguido muchos puntos, pero sin resultados tan abultados y sin desempeños tan convincentes, incluso perdiendo de muy buena manera contra Uruguay. Esto haciendo que llegue a la Copa América con algunas dudas y que de hecho no juega una Copa América tan buena, clasificándose, teniendo rivales un poco accesibles, teniendo un poco de suerte también, y finalmente, en algunos momentos importantes de los partidos, sacando a relucir
su chapa de campeón. Esto no quiere decir que haya sido una mala Copa América, pero sí, en rendimientos no se compara con la de 2021, ni tampoco ni hablar con la de 2022. Este partido no fue así, Argentina jugó muy bien. Sin Messi y sin Di María hubo una gran dinámica y merecieron golear. Fue un equipo bastante colectivo y con individualidades en altos niveles. Hasta los suplentes que entraron pudieron intervenir. Con Chile pasa un poco parecido, sí, fue goleado, no creo que tenga que convencerse con esto porque sería una postura quizás un poco conformista mediocre, pero a su vez hay puntos positivos por rescatar, principalmente durante el primer tiempo que mantuvieron el 0-0 con una defensa muy organizada, y sí, falta quizás alguna jerarquía arriba, una cierta capacidad para contraatacar y al final Argentina lo goleó, pero creo que sí hay cosas para darles puntos positivos más que nada en cuanto al orden, por tanto, sí, fue lo predecible, pero dentro de esa predecibilidad Argentina dio un despegue de nivel y Chile demostró ciertas cuestiones que si se pueden explayar a lo largo de la eliminatoria pueden ser muy útiles. Uruguay y Paraguay empataron 0-0 y acá sí, ¿qué pasó con la selección de Bielsa? Y bueno, pasaron varias cosas. Por un lado, tuvo un rival muy duro de roer, con un nuevo técnico como Alfaro, que sabemos que en lo defensivo, en lo que respecta a puntuar, es un experto. De hecho, llevó a un Ecuador con muchísimos puntos a clasificarse al Mundial pasado, cuando había menos cupos y cuando Ecuador no llegaba al Mundial desde 2014. Paraguay hizo un partido interesante, férreo en defensa, con un gran partido de sus centrales y también de su mediocampo en la contención. Ahora, obviamente tenemos a Uruguay con algunas bajas puntuales que le impidieron tener quizás más alternativas, más jerarquía, más recambio, y a su vez un partido que puede haber quedado un poco de resaca de la Copa América y de toda esa ilusión que se vio pinchada en la serie contra Colombia. Uruguay venía jugando muy bien, y en la Copa América quizás no lo hizo tan bien, pero venía avanzando y eliminó a Brasil, que eran los principales objetivos. Ahora, este partido no se pareció para nada. La dinámica de la selección charrúa no existió. Sí tuvo posesión, sí tuvo presencia en campo rival, pero fue esa sensación del equipo más improvisado, que empuja, que tiene ímpetu, pero que a la larga no termina generando tantas ocasiones de gol y que recae mucho en centrar y en no tener peligro. En cambio, Paraguay tuvo un partido sólido, logró empatar de visitante e incluso tuvo 2 tiros a los palos de tiros de fuera del área. Demostró buen talento en algunos jugadores, como puede ser el caso de Cuevas en la contención, Gómez con sus remates, Enciso con su desequilibrio y hablar los centrales con sus despejes. Por tanto, creo que fue una muy buena fecha para Paraguay. Un empate que es valioso y si bien no le permite asegurarse nada y todavía está ahí en el límite, en el puesto 7, es súper importante. Y Uruguay es una sensación de, ok, un momento raro. Con las lesiones, con lo que había sido la Copa América, podemos decir que se la perdonamos, no de quedarse fuera del Mundial por esto. Lo que le importa a Uruguay es establecer su orden, establecer su estilo, algo que había logrado, y ahora tiene que volver a recuperar. Paraguay parece que lo está ejerciendo, y quizás no fue un partido tan bueno como otros que vi yo en esta Copa América, como el de contra Perú, cuando estaba todavía Esqueloto. Pero considero el punto, y un punto valioso contra un rival difícil. Por tanto, los resultados mandan y Alfaro lo vuelve a conseguir, al menos en esta primera vez que le toca competir. Ganó Brasil y lo hizo contra Ecuador 1-0. Resultado corto en un partido que no tuvo grandes luces, pero al final de cuentas se dio la lógica, pero a su vez Brasil, que venía a ser una selección que estaba en la consideración y también en la Copa América por debajo de Colombia y Uruguay, consiguió victoria en contrapunto de las otras dos que no pudieron ganar. Puede hacerse fuerte de local y vencer una selección muy complicada como la de Ecuador. Para Brasil esta victoria es súper importante, porque quizás en otro contexto, en otras eliminatorias, hubiese sido un resultado más, uno que no importaba, y quizás inclusive al no golear o no tener un desempeño tan superior, hubiésemos dicho, bueno, no fue tan bueno. Pero en este caso era clave ganar, después de una mala Copa América, perdiendo muy rápido, y ni hablar de una eliminatoria en la que venías con muy pocos puntos. Esta victoria te despega un poco, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Venezuela perdió, que es muy poca la sumatoria que tienen los equipos de abajo, y que encima los demás no ganó ninguno, exceptuando Argentina. Por tanto, gran fecha para Brasil. En el lado de Ecuador es un poco lo que hablamos con Chile y Argentina, en el caso de lo que apuntábamos a Chile. No es el partido al que más apuntás puntuar, y encima perdiste por un solo gol y en un partido bastante competido. La realidad es que no pudo generar mucho, no fue un gran partido, fue un partido en que las sensaciones deberían ser más negativas que positivas, pero el contexto es tan complejo y difícil que al mismo tiempo hace que se la perdonemos, no sé, de estos partidos tan claves. Para Brasil hay que mejorar mucho, en otros contextos hubiese goleado acá, pero teniendo en cuenta el buen nivel de Ecuador y el mal momento de Brasil, es importante el resultado y también un partido que considero que fue relativamente convincente su victoria, fue merecida. Por tanto, por ese sentido, creo que a punto de decir que es una fecha positiva. Y cerrando tenemos el partido de Perú contra Colombia. Creo que es el máximo exponente de cómo los rendimientos que venían siendo antes poco importan ahora. Perú de local empató 1-1 y
Y por un lado pensamos, ok, es un empate de una selección que venía muy mal contra una selección que venía muy bien. Debería servirle a Perú. Pero la verdad es que si nos abstraemos de eso, no fue así. Perú jugó mejor que Colombia. Y sí, como pasó también con Uruguay y Paraguay. La selección más grande en la actualidad, la que tenía más candidatura, tuvo más posesión y quizás hasta también tuvo más iniciativa, tuvo más presencia en campo rival. Pero eso no importó porque el partido de los defensores peruanos, principalmente de Zambrano, fue realmente excelente. No hubo una capacidad de demostración de talento, de colectividad, de un juego dinámico de la selección colombiana. Y por el contrario, Perú, con sus contraataques, con un Peña creativo, con un Tapia inteligente y criterioso, con una víncula muy presente por banda derecha, pudo generar peligro. Pudo tener más ocasiones que las que tenía Colombia, o al menos emparejar la situación pese a tener mucha menos posesión e iniciativa. Inclusive pudo ponerse en ventaja y en ese momento parecía que se lo iba a ganar, se lo iba a llevar por delante. Aunque al final, con una pelota parada, Colombia lo termina empatando. Sinceramente me da un poco de pena por Perú porque creo que habían trabajado un partido interesante, sin ser increíbles, pero sí siendo inteligentes y férreos como para ganarlo. Finalmente no se les dio, pero el empate igual creo que no está nada mal si lo analizamos para adelante. El caso de Colombia es al contrario, creo que fue una sensación negativa. Ni Uruguay ni Colombia, que venían siendo selecciones muy buenas en cuanto a su juego, más que nada Uruguay, pero Colombia también, jugaron bien. ¿Y pueden haber ganado? Sí, pueden haber ganado las dos. Tienen buenos jugadores, pero no tuvieron un desempeño colectivamente bueno. No pudieron atacar bien, no pudieron ser profundos. Y eso es lo más preocupante. Y pongo comillas porque no es tan preocupante. Esto, si se extiende en el tiempo, vamos a empezar a decir que es una situación, que es algo a mejorar, que es algo que puede llegar a ser un patrón. Pero con que pase una vez, yo creo que por ahora vamos a decir que fue un partido y un partido en el que también hay que darle el mérito a las respectivas selecciones que consiguieron los empates, ¿no? Tanto Paraguay, muy valioso por ser visitante, y Perú, muy valioso porque no venía jugando nada bien y hizo un partido muy interesante. Ahora sí, cerramos con lo que tiene que ver con la gran tabla de lo que me refería en un principio. Y bueno, ya voy a decir qué es. Esta que pueden ver acá es la tabla de cómo van a quedar las eliminatorias. Y como pueden ver, hay muchos puntos, porque es la tabla simulada de cómo sería al finalizar la fecha número 18. Ya me podrán decir, bueno, pero ¿cómo hiciste? ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es el objetivo de esta tabla? ¿Por qué es válida o podría no ser válida? Bueno, la idea es la siguiente. Cada fecha que se va sumando en la eliminatoria 2026 se va comparando con cada fecha de la eliminatoria al Mundial 2022. Si por ejemplo Argentina, cuando jugó anteriormente contra Chile de local, había empatado 1-1, como de hecho había pasado, y ahora goleó 3-0, va a tener 2 puntos más en referencia a esa fecha. Y si acumulamos fecha a fecha cada resultado y lo comparamos con la eliminatoria anterior, podemos dar una conclusión de cuántos puntos vendrían a sacar. Esto lo hacemos así porque en realidad esta tabla no tiene en cuenta de que hay equipos que se enfrentaron, por ejemplo, de visitante contra Bolivia y otros que jugaron de local. Cuando analizamos toda la eliminatoria completa, comparándola con un punto de referencia sólido como son las eliminatorias pasadas, podemos hacer una comparación. Y acá tenemos la tabla de cómo quedarán las eliminatorias y al ladito, como pueden ver dentro de los diferentes números que tenemos por un lado los puntos y al lado tenemos la cantidad de puntos positiva o negativa que sacaron en esta eliminatoria con respecto a la anterior. Por ejemplo, Argentina sacó 4 puntos más en esta que en la anterior. Porque bueno, en este caso le ganó a Chile, que antes había empatado, por ejemplo. También le ganó a Brasil, que antes había empatado, si no me equivoco. Y también, bueno, tuvo otros resultados que fueron mejores. De esta forma logra tener más puntos que antes había tenido 39 puntos. Brasil, al contrario, tiene 6 puntos menos, porque perdió con Argentina, perdió con Uruguay, perdió con Colombia, empató con Venezuela, perdió muchos puntos en el camino. Y así sucesivamente. Con respecto a esta fecha, Chile tiene en esta fecha un puntito menos que lo que había sacado en la eliminatoria anterior. Justamente, si analizamos a Chile, es la selección que tiene menos puntos en comparación a la eliminatoria anterior. Menos 4, junto con Brasil. Pero de las que más les interesa, porque está ahí en el límite, es Chile. De hecho, fíjense que Chile está séptima en esta tabla, pero si tuviera los puntos que tuviera la eliminatoria pasada, tendría muchos más que Paraguay. Esto es una alarmita a tener en cuenta en cuanto a que lo que Chile está haciendo es bastante peor que la vez pasada. En cambio, Paraguay también está sumando menos, pero 2 puntos menos. Bolivia, 1 punto menos. Venezuela, 3 puntos más, que evidentemente está acercando, pero todavía esta tabla, fíjense que se encuentra último, porque tiene que sacar muchos resultados positivos para ir reemplazando cada derrota que tuvo en la eliminatoria pasada. Venezuela, por ejemplo, había perdido contra Bolivia en la eliminatoria 2022. Acá volvió a perder. Esta fecha no le afectó, entre comillas, y a Bolivia tampoco.
porque había ganado y ganó. Ahora, lo que se afectó fue la diferencia de gol, que antes se ha ganado 3-1 y esta vez se ganó 4-0. El caso de Paraguay contra Uruguay habían empatado 0-0, por tanto fue exactamente igual, a ninguno le afecta. En el caso de Colombia contra Perú, importante, Colombia había ganado contra Perú 3-0 y ahora empató. Por tanto a Perú le sumamos un puntito en esta fecha con respecto al eliminatorio anterior y a Colombia le restamos 2. No creo que sea tan relevante, pero a la larga puede ser que termine afectando. En el caso de Brasil contra Ecuador, había sido una victoria 2-0 y ahora fue una victoria 1-0, por lo tanto, un poco mejor para Ecuador. Hay que tener en cuenta que esta tabla de acá, tenemos en cuenta a Ecuador como un equipo que no le restaron los 3 puntos que en realidad le restaron. Esto quiere decir que la tabla real sería con Ecuador por debajo de Perú en el sexto lugar, con, en este caso, 21 puntos. Pero, bueno, es relativamente relevante porque en este caso todavía no afecta que se quede fuera, pero cuando lo haga, lo voy a aclarar y lo voy a recalcar en la tabla de manera más graficante. Hasta acá el video, estas fueron las eliminatorias de la fecha 7, siempre muy entretenidas, siempre muy parejas. Creo que no hubo grandes desempeños sacando el de Argentina y quizás el de Bolivia porque también consiguió una goleada, pero el resto fueron partidos parejos en los que creo que ninguno pudo desenvolverse de manera tan positiva, tampoco tan negativa. Por eso justamente hablo de paridad, de competitividad. Y bueno, sin más preámbulos, nos despedimos.